Bueno, estoy muy contento de tener acá al lado mío a Rodolfo Freire. Rodolfo es vicepresidente de Gas, Energía y Desarrollo de Negocios de Pan American Energy. Bueno, Pan American PA es una empresa con una historia increíble, impresionante, una empresa que ha dado vuelta a la Argentina, sobre todo en el sector energético, y que ahora se le agrega una particularidad. Recién tuvimos una mesa y nada menos que un ex ministro dijo, bueno, PAE fue el primero en ver la necesidad de exportar gas en barcos. Me gustaría que me cuentes un poco cómo pensaron ese proyecto, cómo lo ejecutaron, cómo lo llevaron adelante, porque aparte fue bastante rápido, o por lo menos desde afuera, sin conocer las particularidades, pareció bastante rápido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Te cuento, la verdad que sí, coincido un poco con eso que decís. La verdad que no sé si hay en el mundo una historia, digamos, tan corta desde que iniciamos el proceso de estudio y de empezar a meternos en el proyecto hasta sancionar el FID, que es la decisión final de inversión que finalmente tomamos a principios del mes de mayo, ¿no? El 1 de mayo. Y la verdad que estamos con mucho entusiasmo de haber liderado. Nosotros venimos viendo temas de GNL ya hace muchos años, como varios jugadores en la industria, pero claro, digamos, fuimos capaces de articular este consorcio y de trabajar primero con Golar, que es la compañía que dueña del barco. Nosotros iniciamos allá por octubre del 2023 los primeros contactos con Golar. Supimos que ellos tenían este barco en Camerún, que tenía un contrato que se vencía. No hay muchos proyectos de floating LNG en el mundo. De hecho, hay 6 barcos nomás que tienen proyectos asignados. Y generalmente son barcos que se construyen específicamente para un proyecto particular. Con lo cual, no es que se liberan barcos y están disponibles para que uno pueda ir y contratarlos. Puntualmente, en este caso sí había un contrato a 8 años, que es el que se vence en Camerún a mediados del 2026. Comenzamos a hablar, como te decía, con Golar allá en octubre del 2023. Y yo siempre digo, hace exactamente 14 meses, en febrero del 2024, yo tuve la oportunidad de estar en Camerún y estar a bordo del Hilli, que es este barco, digamos, que va a venir acá a Argentina. Con lo cual, digamos, recorriendo lo que pasó en los últimos 14 meses, que parecen en mi mente 14 años, por la cantidad de trabajo que nos llevó. Nada, desde empezar a estar en ese viaje ahí, a negociar los contratos con la gente de Golar, y tratando de resumirlo, finalmente acordar todos los contratos con ellos, a buscar socios argentinos al proyecto, digamos, de productores argentinos, porque nosotros siempre vislumbramos esto como el primer paso que teníamos que llevar adelante nosotros como líderes de este consorcio, porque empezamos 90% Pan American y 10% en Golar, pero sabiendo que nosotros íbamos a ir bajando nuestra participación para incorporar a jugadores del mercado local. Así fue como se incorporaron los que hoy conforman el consorcio, nada más y nada menos que YPF, Pampa y Harbor. Entonces somos un bloque de 4, creo que fuertes, digamos, productores de gas, y con Golar, digamos, como socios de este proyecto. Yo te decía, en todo ese proceso, además, conseguimos formar, obviamente, Southern Energy, que es la sociedad, el proyecto, el SPV, que maneja, digamos, o que va a estar a cargo del proyecto, que es la que contrató el barco con Golar, que es la que contrató el gas natural con los productores. Obtuvimos nada más y nada menos que un permiso de exportación de gas natural por 30 años, por 11,5 millones de metros cúbicos de gas por día. O sea, es inédito en Argentina, ¿no? Conseguimos todos los permisos ambientales en la provincia de Río Negro, que fue donde, digamos, decidimos instalar el buque. Obtuvimos la aprobación del RIGI también para este primer barco. Y, bueno, te imaginarás que en todo ese proceso, 1000 desafíos para poder llevar adelante todas estas decisiones. Pero la verdad que estamos muy contentos de poder haber dado ese gran paso. Esto es, por lo menos lo vemos nosotros, como la primera etapa, digamos, del GNL en Argentina. Después hay otras etapas posteriores que está, digamos, liderando YPF. Ahora en esta tenemos como dos bloques, ¿no? El primer bloque, que es el que hablaba recién del Hilli, y después tenemos un segundo bloque, que es un segundo barco en el cual estamos trabajando. Mejor dicho, hemos firmado los contratos con la gente de Golar. Tenemos ciertas, digamos, definiciones para poder tomar en los próximos meses. Pero ¿cuál es un poquito la visión y los próximos pasos relacionados con eso?
nosotros cuando concebimos el proyecto lo concebimos más que nada como un proyecto estacional, es decir, nos conectábamos a la infraestructura existente en Argentina y tomábamos gas estacional, sabiendo que eso no podía ser sostenible en el tiempo. Claramente nosotros teníamos que lograr ampliar el proyecto ¿para qué? Para poder tener un caño, un gasoducto, dedicado desde Tratayén hasta los barcos, hasta Río Negro, de forma tal de hacerlo eficiente y competitivo. ¿Por qué digo esto? ¿No? Porque obviamente todos los proyectos de GNL en el mundo operan 365 días por año, con lo cual no operan estacionalmente, si bien uno puede tener quizás algún plus de precio, porque en el verano nuestro, que es cuando inicialmente íbamos a producir, uno lo vende en el hemisferio norte, que es cuando hace frío, con lo cual hay un apetito de precio un poquito más alto, pero la verdad que tiene sentido tener un activo que está operando todo el año. Entonces, un poco eso nos llevó rápidamente a reconvertir y a flexibilizarnos en la idea de, no, necesitamos un segundo barco, necesitamos darle escala y necesitamos un caño dedicado. Y un poco eso fue lo que derivó rápidamente en negociar de vuelta a una velocidad importante el segundo barco. Y ahora el desafío en el que, entre otras cosas, estamos trabajando, que es el caño dedicado, ¿no? Para poder abastecer de forma dedicada 365 días al año los dos barcos. O sea, necesitas un gasoducto. Definitivamente para los dos barcos necesitas un gasoducto. Un barco podía funcionar estacionalmente sin un gasoducto dedicado. En este caso, ya con el segundo barco, sí o sí necesitas un gasoducto dedicado para poder abastecer el proyecto. Entonces, te tiro algunos conceptos adicionales que me parece relevante. Eso implica todo el desarrollo del upstream para abastecer estos grandes números, casi 30 millones de metros cúbicos de gas natural que requieren los dos barcos. ¿Okay? Estamos hablando de, y creo que es importante, de a 20 años, o el consumo de estos dos barcos durante 20 años, son aproximadamente 6,5-7 TCF. El consumo de Argentina por año son 2 TCF. Y Vaca Muerta, creo que es un dato que todos tenemos en la cabeza, son los famosos 300 TCF. Entonces, digo, esto es un proyecto enorme para Argentina que en régimen a determinados precios de GNL puede representar entre 2.000 y 2.500 millones de dólares de exportación por año, estos dos barcos. Son solamente 7 TCF, digamos, del recurso que tenemos. Con lo cual, esto invita, y un poco tomando lo que se hablaba en el panel anterior, invita a pensar que en realidad esto es el mínimo sobre lo cual nosotros tenemos que estar pensando en lo que es crecimiento, exportación de GNL, proyectos industriales que requieran gas natural, proyectos de exportación o continuar con la exportación regional. Digo, no es uno u otro. Hay tanto que es cómo hacemos para poder sacar valor de esto, tanto continuando con las exportaciones a Chile, que es algo, digamos, que yo miro para adelante, ¿no? Desde el 2018 revertimos o comenzamos el camino de reversión de lo que se había hecho en el pasado y empezamos a exportar tímidamente, con interrumpibles, después pasamos a las exportaciones firmes de verano, ya hoy estamos con exportaciones firmes al año. ¿Se puede crecer en Chile? Sí, se puede crecer, pero no se puede crecer a la escala que nos da, por ejemplo, estos dos barcos o este proyecto de GNL. ¿Se puede crecer hacia Brasil? Sí, claro que se puede crecer en exportaciones a Brasil. Se dieron o se están dando los primeros pasos a través de las exportaciones por el norte, revirtiendo el gasoducto norte, valga la redundancia, a través de Bolivia, que está, como decían antes, en declino, usando infraestructura existente, que es lo mismo que hicimos con Chile. Chile no pusimos gasoductos nuevos, utilizamos la infraestructura que estaba hecha y a través de eso se pudo hacer. Para el norte o para Brasil es lo mismo. El primer camino o el primer paso es a través de la infraestructura existente. Después habrá desafíos para ver cómo hacemos para exportar más volúmenes a Brasil por la flexibilidad que requiere Brasil en cuanto a su demanda, por lo que mencionaban también antes respecto a la hidrología, que es muy dependiente de la hidrología, con lo cual la demanda base no es tan grande. Hablamos de alrededor de 60 millones de metros cúbicos. Después eso se le sube o se le suma la parte de generación eléctrica dependiendo, digamos, de cuán seco o cuán no seco esté, digamos, los reservorios de agua. Pero ahí tenés los desafíos de si vos querés abastecer Brasil sostenidamente o con contratos firmes, necesitas infraestructura en gasoductos y mucha plata. Y no es infraestructura solamente del lado brasilero, es infraestructura en Argentina y en Brasil
o por a dónde decidas ir. Y eso hay que financiarlo, para eso hay que tener contratos de largo plazo, y yo veo un Brasil que requiere mucha flexibilidad, sumado al desarrollo del presal, que se mencionó también anteriormente, y sumado a que hoy Brasil, ¿qué ha hecho para manejar la flexibilidad esa? Tiene 8 plantas de regasificación de GNL a lo largo de toda la costa. Entonces, ahora de vuelta, mirándolo como el proyecto de Southern Energy y el proyecto del Floating LNG que nosotros hemos estado trabajando, claramente no lo hicimos para abastecer la demanda de Brasil, porque lo hicimos para abastecer el mundo, pero teniendo ya esa apertura, claramente se nos abre una oportunidad flexible, de vuelta por la modalidad que vamos a tener de contratación de los contratos de GNL de mediano y largo plazo, de poder abastecer también el mercado brasilero. Con lo cual, un poco están las dos posibilidades, ¿no? Pero digamos también algo que me parece significativo. Durante muchos años Argentina necesitó importar gas para tener gas en el invierno y ahora, digamos, pareciera que yo cubro este tema, vos seguís esta industria hace mucho, era el principal tema de preocupación de la industria durante mucho tiempo. Ahora ya, digamos, el autoabastecimiento está asegurado. Bueno, fíjate lo siguiente, Martín. A ver, es totalmente cierto lo que decís vos. 2020 Neuquén producía 75 millones de metros cúbicos. 2025 Neuquén produce 125 millones de metros cúbicos. Tenés 50 millones de metros cúbicos, casi un 70% de incremento sobre la base de los 75 millones originales. ¿Qué hiciste? Obviamente hiciste eso por un montón de razones, digamos, obviamente el plan gas que nos habilitó, digamos, a tener reglas claras para poder contratar a largo plazo, que eso es al final lo que hicimos. Infraestructura. A ver, todo este crecimiento en parte fue para llenar la capacidad remanente que había en los gasoductos, por un lado, pero después se creció. A ver, el GPM hoy en este invierno, permite suministrar cerca de 25 millones de metros cúbicos, con lo cual hoy sí todavía continuamos con exportación de GNL, tenemos solamente un regasificador que es el de Escobar, que la verdad que es necesario, pero vamos a importar, obviamente dependerá del invierno, ¿no? Pero entre 25 y 30 barcos, mucho menos de lo que solíamos exportar. Y si se dan proyectos como, por ejemplo, la iniciativa privada presentada para la expansión del GPM, que es alrededor de 14, 15 millones de metros cúbicos, un poco es prácticamente lo que en promedio regasifica Escobar. Está bien que es cierto que hay algunos picos de cerca de 20 millones, pero estamos llegando a esos niveles donde lo que vos vas a tener que importar, si es que hay que hacerlo, va a ser muy poco y va a ser para cubrir picos. Combustibles líquidos, por ejemplo, que se usaba mucho para generación, hablo del diésel o del fuel oil, para generación, tanto en el verano como en el invierno, ha caído, si vos mirás los gráficos, ha caído muchísimo. Entonces, digo, todo eso es plata que le costaba hoy al Estado argentino, de una forma u otra, y que hoy se dio vuelta y la balanza comercial, lo mencionaban antes, el año pasado fue 5.500 millones, creo, y este año, bueno, todo depende obviamente del precio del petróleo, que lamentablemente cayó un poco, pero será alrededor de 6, 7, depende, 8.000 millones, dependiendo obviamente del precio que esté, ¿no? Recién en la mesa anterior, te pido esta respuesta corta, bueno, estamos llegando al tiempo. En la mesa anterior se planteó como, bueno, el gas con 3 ejes, la integración regional, la exportación al mundo, los barcos y también el gas que puede ayudar a la industria local, ¿no? El gas y a los consumidores. ¿Lo ves de esa manera? Totalmente, y te digo por qué. Básicamente, obviamente darle mayor escala, agrandar esta torta, digamos, de lo que nos permite es atraer nuevas compañías, sobre todo hablo de compañías de servicio. Digamos, cuando vos tenés un mercado más chico, obviamente hay poco equipamiento porque es entre comillas, poca la actividad. Cuando vos amplías tu base de negocios, si vos llegás a, digamos, 30 millones de metros cúbicos más de Neuquén, de los 120, es un 20% más de producción de Neuquén. Entonces, si vos seguís agrandando eso, vas a necesitar más equipo, vas a poder operar más en lo que llamamos factory mode. Todo eso al final termina siendo más eficiente, que sos más eficiente, que por un lado te posiciona mejor a la hora de cómo me presento a competir en el mundo. Nosotros creemos que tenemos un producto competitivo desde Argentina a los clientes del mundo. Pero por otro lado, al final, si sos más eficiente, también podés ser más eficiente con precio en el mercado local. Entonces, me parece que en ese sentido no es que estamos foco en la exportación y no miro más el mercado interno, sino que me parece que hay que tener una perspectiva
y global, y así es como lo estamos encarando nosotros. Rodolfo Freire, vicepresidente de Gas, Energía y Desarrollo de Negocios de Pan American Energy, muchas gracias por estar en este Energy Summit del Cronista y por ilustrarnos tanto, por darnos tantas ideas y proyectos con los que creo que todos nos quedamos muy esperanzados. Bueno, muchas Muchas gracias. Ahora seguimos.